por asistir a este acto de campaña para transformar Andalucía. Antes de empezar, me gustaría agradecer a mis compañeros y compañeras de Izquierda Unida por haber confiado en mí para esta presentación, que es el acto principal de campaña que vamos a realizar en esta ciudad. Yo soy Cristina González, participo en el área de juventud de Izquierda Unida y lo hago porque creo que los principios y valores de esa organización son fundamentales para transformar la sociedad y la situación actual. Valores que se materializan en propuestas claras, propuestas reales, propuestas para la gente. Propuestas, por ejemplo, como la creación de la banca pública, la garantización de suministros vitales de luz y agua para quienes no tengan ingresos, un banco de tierra, renta básica y servicios públicos, sanitarios y educativos, y una etcétera de propuestas destinadas a mejorar las condiciones de vida que el sistema impone. Izquierda Unida siempre ha luchado para garantizar los derechos fundamentales de las personas. Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, en la ley de la función social de la vivienda, que evita los desahucios, para poder hacer el simbólico, no más gente sin casa y no más casa sin gente. En este sentido, desde la Jornada de Andalucía se ha organizado una marcha por la vivienda reclamando que el gobierno deja a miles de personas en la calle mientras recorta sanidad y educación para rescatar a los bancos. Miles de familias de toda Andalucía se han organizado dejando el miedo a un lado para organizarse y reivindicar su derecho a una vivienda digna. Las jornadas de Andalucía llegan a 2 hermanas hoy, día 15 de marzo a mediodía, y a las 6 se realizará una asamblea abierta en la Plaza Alcalde Manuel Benítez Ruz, durmiendo tanto en la sede del SAC como en la sede del PECA Izquierda Unida. El lunes salen hacia Sevilla a las 7 y desde aquí pedimos vuestro apoyo y solidaridad. Tanto Alberto Garzón como Marina Segura entrarán a formar parte de sus respectivos parlamentos siendo el diputado y la diputada más jóvenes. En momentos como este, en los que los jóvenes tenemos dificultades para acceder a una educación de calidad y en los que nuestro futuro laboral es cada vez más incierto, siendo testigos de una cada vez más creciente fuga de cerebro y estando generalizado el discurso del rechazo de los jóvenes hacia la política y el compromiso, es importante que haya representantes, contando para lo político, con lo que nos podamos sentir representados. Alberto Garzón es una persona que no necesita presentación. Es el actual candidato a la presidencia del gobierno elegido por un proceso de primarias abiertas, hombre de principios y valores, de trabajo y compromiso. Defiende la ruptura democrática para el proyecto de un país empezando por su grupo parlamentario y siendo coherente con las ideas que defiende, rechazando privilegios que tendría por el hecho de ser diputado, como no aceptar el plan de pensiones del Congreso. Defensor del proceso constituyente cambiando las bases desde abajo, que no se basa en cambiar las élites, sino en cambiar la correlación de fuerzas y las relaciones sociales que se hagan desde la gente. Alberto es muy crítico con el sistema actual, haciendo valer la frase, ya que estamos en un teatro, cuando el Parlamento es un teatro, los teatros deben ser Parlamento. Marina Segura es la candidata número 2 a la Junta de Andalucía por la provincia de Sevilla. Ha sido parlamentaria del grupo de Izquierda Unida en los últimos 3 años. Ha hecho un gran valor como parlamentaria, destacando su portavocía en educación. Se ha caracterizado por su defensa acérrima en este tema de gran actualidad y que es de gran agradecer por parte de los estudiantes el apoyo que recibimos de representantes como ella. Además, es una clara defensora de los derechos de las mujeres y de los jóvenes a los que nos están quitando nuestro presente, pero sobre todo nuestro futuro. Y con eso damos paso a Alberto Garzón, quien nos hablará en primer lugar, y después hablará la compañera Marina Segura, a quienes agradecemos que nos acompañen hoy. Al terminar el acto de esta apertura, no quiero dejar de sumarme a la petición de voto para Izquierda Unida, a las mujeres y hombres de 2 hermanas, a los mayores y menos mayores, a todas las personas que sufren esta crisis y en especial a mis compañeras y compañeros jóvenes, porque se merecen, porque nos merecemos un futuro mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, además en un domingo yo creo que además en el que necesitamos hacer política, hacer una reflexión y desde luego pues me encanta ver la sala tan llena. Yo creo que es un símbolo de que incluso estamos en un momento en el que hay que hablar, debatir, reflexionar sobre política y la verdad es que siempre es un placer poder hacerlo además rodeado de tan buenas personas y a lo mejor me decís,
Alberto, seguro que siempre dices que estás rodeado de buenas personas. Yo os digo, no, los sábados por la noche, la sexta noche, no lo digo. No os veo muy bien, tengo un foco apuntándome aquí, pero más o menos lo conseguimos. Lo cierto es que nos encontramos en un momento en el que, efectivamente, lo decía la compañera Cristina a la introducción, y además estamos en lo que sería un teatro, estamos en un momento en el que, como dijeron en mayo del 68, si los parlamentos se han convertido en un teatro, los teatros habrán de convertirse en parlamentos. Y por lo menos la primera hipótesis es cierta. Los parlamentos se han convertido en un teatro. Y estamos en un momento de espectacularización de la política, en la que la política ha sido reducida a menos comentarios superficiales, epidérmicos. Pongo un ejemplo que a mí me llamó la atención, y un ejemplo muy reciente, que fue en el debate del Estado de la Nación. En el debate del Estado de la Nación, Pedro Sánchez subió, habló a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy a su vez le contestó diciendo unas cuantas barbaridades, y la sorpresa vino cuando Pedro Sánchez, al responderle de nuevo, lo leyó. Y claro, si tú en un debate respondes a algo que acabas de conocer en ese momento leyendo lo que tenías preparado de casa, lo que estás demostrando es que no te importa absolutamente nada el debate, que no estás haciendo la política desde la pasión, que no estás sintiendo la política en el sentido noble, sino que estás haciendo un mensaje para los medios de comunicación, que estás vendiendo un producto. Por lo tanto, en ese momento Pedro Sánchez no estaba haciendo política como algunos queremos hacer política, estaba siendo un actor, estaba interpretando. Y eso es en lo que se ha convertido en muchos casos la política, desgraciadamente, porque es hora de recuperar la política en sentido noble. Por eso muchas veces decimos, nosotros somos una fuerza de izquierdas. ¿Y qué significa ser de izquierdas? Pues la izquierda no es una mera orientación geográfica en el Parlamento, en el Congreso o en cualquier pleno municipal. Es mucho más que eso. La izquierda es una concepción ética, es una forma en la que nosotros interpretamos la sociedad, la interpretamos desde la fraternidad, la solidaridad, el compromiso social, la interpretamos desde la necesidad de construir un mundo más justo, donde sea posible vivir y desarrollarse dignamente. Eso es la izquierda. Por lo tanto, cuando vemos en la televisión que hay gente que ha robado con las tarjetas black, que se dice a sí misma de izquierdas, vemos en las noticias que hay gente que se ha aprovechado de los ERES, instrumentos al servicio de los trabajadores, derechos al servicio de los trabajadores, y se ha aprovechado y ha saqueado los fondos públicos, y también se dice a sí mismo de izquierdas. O hay gente que ha utilizado los cursos de formación también para aprovecharse, para lucrarse, para enriquecerse a costa del erario público, y también se dice que son de izquierdas. Creo que tenemos un deber moral inexpugnable, inexcusable. Tenemos que señalarles con el dedo y decirles, ustedes no son de izquierdas, ustedes son ladrones, saqueadores, pero no pueden ser de izquierdas, porque la izquierda está enfrentada radicalmente con el saqueo de lo público, y por lo tanto nadie que robe puede ser considerado una persona de izquierda, no puede considerarse una persona de izquierda. De la misma forma, como concepción ética, que hablamos e interpelamos muchas veces del cristianismo. El cristianismo no es lo que dice el Maluenda de la Iglesia Católica, que es el Rocco Varela, no es eso lo que dice ese hombre. El cristianismo tiene que ver con otra serie de valores y principios. Pues nosotros en nuestro ámbito, en ese ámbito de izquierdas, creemos en una política digna, en una política en la que se hable de verdad, se hable desde el corazón, no se hable para vender productos. Por eso nosotros de izquierda somos una fuerza que tenemos unos principios y unos valores que son inflexibles. Son inflexibles. Lo fueron siempre. Por eso, cuando el 80% de la gente votaba al Partido Popular o al Partido Socialista, nosotros nos mantuvimos denunciando la corrupción y padecimos penalizaciones incluso por parte de la propia población. Hay que decirlo, hay que reconocerlo. Yo vivo en Málaga. Cuando nosotros denunciamos la corrupción en Marbella, la gente dejó de votarnos, porque mucha gente desgraciadamente consideraba que esa corrupción estaba asociada a la creación de empleo. Y cuando denunciamos la especulación inmobiliaria de un gran cacique como era el Pocero en un pueblo de Toledo, Seseña, nos quitaron la alcaldía. Cuando hicimos todo eso, cuando nos opusimos a los procesos de especulación, pero aún así mantuvimos nuestros principios inflexibles y permitimos mantener viva la llama de esa dignidad política, de la dignidad de los principios y de los valores que no ceden en ningún momento. Yo creo que en momentos tan convulsos como los actuales, en los que, como diría Marx y Engels, todos los sólidos se desvanecen en el aire,
que el suelo se mueve bajo nuestros pies en lo personal, en lo profesional y en lo político, en un mundo que es complejo, en un mundo que no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos qué va a ocurrir en las próximas elecciones, no sabemos qué va a ocurrir en el próximo año, solo sabemos que todo se está moviendo enormemente rápido. En ese momento es más necesario que nunca que los principios y los valores prevalezcan, que prevalezcan esa forma de entender la sociedad, de entender la política. Y por eso yo creo que hay que ennoblecer la política. Porque la política no es lo que hacemos algunos solo en el Congreso, en el Congreso de Diputados, en los parlamentos, ayuntamientos. Es mucho más que todo eso. La política es todo lo que hacemos como en este momento, que tiene que ver con cómo nos relacionamos como sociedad y cómo nos relacionamos como personas que queremos vivir y decidir cómo queremos vivir. Y en ese sentido, hay que recuperar esa concepción noble de la política. Hubo unos líderes griegos, Efialtes y Pericles, que tomaron una medida revolucionaria para su tiempo. Ya sabéis que en la antigua Grecia gran parte de la población estaba excluida, la mayoría, esclavos, metecos, mujeres, pero dentro de los ciudadanos había ciudadanos ricos y ciudadanos pobres. Y Efialtes y Pericles se habían dado cuenta de que los pobres, los ciudadanos pobres, no podían ir a las asambleas porque no tenían tiempo, porque tenían que trabajar todo el día. Entonces a las asambleas solo iban los ricos, los que tenían ocio, los que tenían tiempo libre. Y entonces tomaban decisiones que beneficiaban a los ricos. Por eso tomaron una medida revolucionaria, decía. Dieron lo que se llamó el mistos, un salario público. Un salario público que permitió a los ciudadanos pobres dejar de trabajar ese día para poder ir a las asambleas y dedicarse. Gracias a eso, las asambleas se llenaron de ciudadanos pobres, que empezaron a tomar decisiones en favor de la mayoría pobre. Claro, eso reventó mucho a muchos oligarcas, entonces, a los aristócratas griegos, que promovían que se les quitara esos sueldos a la gente que iba a las asambleas. Fijaros que el debate es de actualidad absoluta, que se puede encontrar un hilo entre gente que defendía ese tipo de medidas elitistas de quitarle el salario a los pobres, como Aristóteles, que en ese caso también defendía que los ricos eran los únicos que debían preocuparse de la política. Se puede encontrar un hilo, decía, entre Aristóteles, con perdón de Aristóteles, y María Dolores de Cospedal. Es fácil encontrar un hilo porque, en el fondo, lo que están buscando es expulsar a los pobres de la política, expulsar a los pobres de la política. Por cierto, eso es lo que significa lo que hace el Partido Popular cuando intenta modificar las leyes electorales. Es lo que hace el Partido Popular cuando incrementa la represión en las calles. Es decir, la represión física, los golpes en las manifestaciones, en las concentraciones, la represión administrativa, las multas por ir a huelgas, a manifestaciones, por parar desahucios, y la represión penal. Yo hago una pregunta. ¿Cuánto hace en este país que no se veía más de 300 sindicalistas pasar por los juzgados por haber estado en piquetes, en huelgas generales, en manifestaciones o en otro tipo de movilización social? Hacía mucho tiempo que no se veía todo eso. Pero el mensaje que nos manda el Partido Popular es el siguiente. Nos dice, no hagáis política, porque ya la haremos nosotros por vosotros. Refugiaos en vuestra vida privada, iros a vuestras casas, resignaos. Claro, es interesante porque los griegos también decían que quien se refugiaba en su vida privada, que quien no se preocupaba por los asuntos públicos, por los asuntos comunes, se estaba entregando a la idocia. La idocia es el concepto, la palabra, de la que proviene nuestra actual palabra idiota. Es decir, los griegos decían que solo las personas, o sea, que las personas que se dedicaban solo a su vida privada eran idiotas. Pues bien, lo que el Partido Popular nos dice cuando nos dice no vayáis a manifestaciones porque os podemos pegar, multar o meter en los juzgados, lo que nos está diciendo en última instancia es seguid siendo idiotas. Seguid siendo idiotas, que ya nos encargaremos los listos de hacer la política. En última instancia, y si he empezado por aquí, es porque lo que nos jugamos es absolutamente todo. No nos jugamos sencillamente unas elecciones. El 22 de marzo vamos a votar. Y vamos a votar después en las municipales y en las autonómicas. Y vamos a volver a votar en las generales. Pero lo que en realidad nos estamos jugando es mucho más que unas elecciones. Nos estamos jugando la forma de vivir. Dicho de una forma más sencilla, no nos estamos jugando las próximas elecciones, sino las próximas generaciones. La forma en la que vamos a vivir las personas en el futuro. Como sociedad, como comunidad política. Por eso hay que relanzar la política, porque es importante que metamos a todo el mundo en la política.
que todo el mundo debatamos en la política, que especialmente los más pobres, los más desfavorecidos nos preocupemos de política, que no caigamos en la resignación, que no nos vayamos a nuestras casas, que no nos vayamos a la abstención electoral, que no dejemos las calles, porque evidentemente si no hacemos esos procesos serán otros los que tomen las decisiones, y quienes van a tomar las decisiones sin nuestro consentimiento van a tomar las decisiones contra nuestros intereses, que es lo que ha venido ocurriendo absolutamente siempre. Y lo que se está en juego, por lo tanto, es un orden social. Está en juego cómo queremos vivir. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos hacernos las preguntas? Porque, fijaos, en los años 80 y en los años 90 pues fue dominante una versión de la política en la que se decía que se había alcanzado el fin de la historia. ¿Lo recordaréis? El fin de la historia era una tesis de Fukuyama. Nos decían, ya no hay alternativa al capitalismo. Ya solo queda gestionar las migajas del capitalismo. Es decir, que solo nos queda cómo gestionar el sistema económico. Y por cierto, políticamente nos decían, ya no hay alternativa al bipartidismo, solo nos queda elegir entre PP o PSOE. Eso es lo que nos decían. Y nos inculcaron relatos de vida asociados a esas tesis. Nos dijeron a los jóvenes, por ejemplo, nos dijeron, estudia primaria, estudia secundaria, ve a la universidad, aprende idiomas. Si sigues todo ese camino, tendrás un trabajo. Quizás al principio precario, pero tendrás un trabajo tarde o temprano. Y tendrás acceso a tu vivienda, quizás con un endeudamiento muy alto, pero al finalmente podrás tener una situación laboral. Y el dispositivo ideológico que se encendía era el siguiente, era poderosísimo. Era el mensaje, vivirás mejor que tus padres. Ese era el dispositivo ideológico que narcotizaba una sociedad entera. Pues todo eso que nos vendieron está roto. Ya no se lo cree nadie. Los jóvenes sabemos que no solo no vamos a vivir mejor que nuestros padres, sino que estamos haciendo lo mismo que nuestros abuelos. Tener que marcharnos del país porque nos han robado un futuro en esta situación, en este país, en nuestra tierra. Y que abandonamos nuestra tierra y abandonando también nuestros recuerdos, nuestras memorias y nuestros deseos. Y a nuestra familia, evidentemente. Y todo eso sabemos, tenemos claro que no es un accidente histórico de la historia, que hay responsables, que son culpables y que hay alternativas y que se puede volver y se puede construir. Pero todos esos relatos se han roto y hoy tenemos una ventaja. Hoy es posible imaginar una sociedad distinta. Antes nos decían, no podemos soñar, no podéis imaginar un mundo diferente, porque solo queda gestionar el capitalismo. Hoy es posible imaginar una sociedad diferente. E imaginarlo es el primer paso para construirlo. Por eso desde Izquierda Unida hablamos de construir un nuevo país, de construir una nueva sociedad, con otros principios y otros valores, porque afortunadamente gran parte de la población es consciente ya de que efectivamente es posible construir esa sociedad. Ahora hay que conseguir hacerlo. Nosotros siempre hemos dicho que la política tiene que ennoblecerse, que tiene que elevarse, tenemos que hablar de las grandes preguntas y que tenemos que poner nuestros programas encima de la mesa para demostrar que efectivamente se puede hacer. Porque lo que tenemos que denunciar es aquella gente que ha estado haciendo política solo para enriquecerse, la corrupción. Pero en realidad la corrupción es el lubricante de los beneficios de las cuentas corrientes de las grandes empresas y de las grandes fortunas. Es el elemento que les ha servido para enriquecerse. Y al final ya tienen los bolsillos llenos los de siempre. Absolutamente los de siempre, los que han estado saqueando el Estado. Decía Milton Friedman, ultraliberal, que el objetivo era desmantelar el Estado, venderlo a trocitos, hacer un mercadillo con las empresas públicas del Estado. Y eso es lo que han estado haciendo en este país los gobernantes. ¿Cuántas empresas públicas han sido privatizadas? Durante décadas, más de 100 empresas públicas. Por cierto, siempre se privatizan las que son rentables. Nunca se privatizan las que dan pérdidas, siempre las que dan beneficios. Esa es la circunstancia que explica por qué AENA ahora está siendo saqueada. AENA, una empresa que daba beneficios y que ha sido mal vendida a unos amiguetes, porque en España no tenemos liberales en el gobierno, tenemos liberados por los mercados, tenemos gente que cobra de los propios mercados y que vende las empresas traicionando al pueblo español para vendérselas a sus amiguetes. ¿Qué ocurrió con Alierta? Si solo hay que hacer un recorrido profesional sobre quién es Alierta para saber que ha estado en la dirección de muchas empresas privatizadas. ¿Y qué ocurre con estas grandes empresas que se dicen a sí mismas patriotas? La familia Godín, que se dice a sí misma patriota y que después tiene más de 2.000 millones de euros evadidos en Suiza para no pagar impuestos. No son patriotas, son delincuentes, son traidores al pueblo español. Y
además los más peligrosos de todos, los que impiden que la sanidad pública, la educación pública, las prestaciones sociales y las pensiones se puedan pagar. Son los que están promoviendo que eso sea así. Y promueven la privatización, y nos inculcan ideas en la cabeza, y nos meten ideas, ideología, que hace que no sepamos bien entender el momento. ¿Qué ha pasado en nuestro país en los últimos años? Fijaros, yo una vez puse un artículo de la Constitución en las redes sociales, en Twitter, sin decir que era un artículo de la Constitución. Era: toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general. Es precioso. Y lo puse en Twitter. Y empezó la gente a contestar. Gente que era diputado del PP, gente que era de toda la esfera política, a decirme: eres un totalitario, eres un comunista. Que comunista lo soy, lo que pasa es que yo lo decía con un ánimo totalmente peyorativo, claramente. Decían: ¿qué va a ser lo siguiente? Sacar supermercados, empujar cajeras, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo después le decía: pues es un artículo de la Constitución, el 128. La pregunta es: ¿qué ha pasado en nuestro país para que un artículo de la Constitución parezca escrito por Izquierda Unida? ¿Qué ha pasado en nuestro país? Una respuesta me la dio un amigo del Departamento de Economía que me dijo: Alberto, yo hace 30 años era de centro. Había gente a la derecha, había gente a la izquierda. Y 30 años después estoy en la extrema izquierda y yo no me he movido. Se han ido todos a la derecha. Claro. Lo que ha pasado es que hemos tenido derrotas culturales, ideológicas. En el fondo es que hay que comprender que las batallas políticas no son solo batallas políticas, electorales. Son sobre todo batallas culturales, batallas sobre la forma en la que entendemos el mundo, batallas sobre la forma en la que nos relacionamos intelectualmente. Por eso hay que recuperar esa política para poder denunciar a los verdaderos responsables. Y hablábamos de corrupción hace un rato y decíamos que hay unas grandes fortunas y grandes empresas que traicionan al pueblo español y que utilizan al gobierno para que les venda a precio de saldo las grandes empresas. Esas son las puertas giratorias. ¿Cuántos exministros han pasado a formar parte de los grandes consejos de administración de las grandes empresas? Aznar, Solbes, Piqué, Cebes, Felipe González, Elena Salgado. La lista es interminable. Rodrigo Rato, que va a empezar ahora, si tenemos suerte, a entrar en la cárcel también, como un hilo conductor muy claro. Al final, lo que pone de manifiesto es que hay un matrimonio feliz entre una élite política y una élite económica que conforman lo que siempre hemos llamado oligarquía, que son los que mandan, son los que gobiernan realmente, son los que toman las decisiones. En el año 2008, Zapatero dijo que en este país hay personas que descuelgan un teléfono y pueden cambiar las leyes. Esa es la constatación no de un déficit democrático, sino de la ausencia de democracia. Si hay personas que por su fortuna pueden cambiar las leyes, entonces no estamos en una democracia. Porque no se trata de que unas minorías puedan gobernar y decidir por nosotros qué se hace con la sanidad o la educación. Se trata de que sea el pueblo, la gente trabajadora, las que decidamos, entre todos y entre todas, cómo se determinan las cuestiones. Por eso a mí me entristece mucho ver cómo en el Partido Socialista, con militantes y votantes que son de izquierdas, netamente republicanos y netamente de izquierdas, se ven muchas veces en la circunstancia de tener que soportar a dirigentes del Partido Socialista que entran con el puño levantado y salen con los bolsillos llenos. Y porque eso no es socialismo. Y eso es lo que tenemos que recuperar las palabras para todo. Por ejemplo, yo pongo un caso que también pongo de ejemplo, me lo contó un amigo que ya está en otra fuerza política y no lo cuenta, pero yo sí lo voy a contar porque me parece muy relevante, que era el día que llegamos al 15M. El día que llegamos al 15M veníamos con las banderas republicanas y había gente que nos decía: no, banderas republicanas no, que eso es política. Entonces entrabas y decías: mira, política es todo, también la bandera republicana, pero también debatir en una plaza, y todo es política porque interpela sobre la forma de vivir. Total, que las guardamos durante un tiempo y al tiempo nos dijeron: bueno, nos vamos a llamar los indignados. Decías: ¿por qué? ¿Los indignados por qué? Y decía: pues porque hay un tipo, un referente, que ha escrito un libro que se llama Los Indignados y el referente se llama Stefan Hessel. Decías tú: bueno, ¿y quién es Stefan Hessel para que sea verdaderamente un referente? Y decía: pues Stefan Hessel es un tipo referente porque fue un combatiente contra los nazis en la liberación de París. Y decías: ¡qué paradoja! ¡Qué paradoja! Porque fue la bandera republicana la primera que entró en París para liberar Francia de los nazis.
cuando te das cuenta de que las batallas también son culturales. Porque un pueblo que no conoce su pasado no puede construir su futuro, no tiene elementos para hacerlo. Porque aquí en este país hemos sufrido una dictadura de 40 años que nos hizo olvidar lo que fue la Segunda República y lo que fue el intento de emancipación del hombre y de la mujer. Y después una transición que quiso echar arena sobre esos conocimientos para que olvidásemos lo que habíamos sido. Pero ya sabemos que si yo estoy en la sexta noche y digo República, enfrente Maruenda se retuerce en su silla y nos dice quema de iglesia, que no lo sé. Sé que va a pasar eso. Pero yo no le voy a dejar el tablero de juego a él. Yo no voy a dejar que él elija las palabras con las que yo hablo. Yo le voy a decir que no, que república no es quema de iglesias, que república es más democracia, democracia para elegir el jefe de Estado, democracia para que la gente participe mucho más que una vez cada 4 años, que democracia significa referéndum, revocatorios, que democracia significa que los pobres ocupemos los espacios públicos, que no solo sean los ricos. Esa es la batalla cultural. Por eso las palabras son tan importantes, por eso es evidente que tenemos que recuperar palabras como libertad, como democracia, como socialismo, como izquierda. ¿Qué es si no cuando nos dicen que en España hay libertad? ¿Qué significa libertad para un liberal? Para un liberal, libertad significa que alguien pueda entrar en un supermercado. Un mendigo puede entrar en un supermercado, es libre, pero es un muerto de hambre. Esas son nuestras sociedades de hoy en día, sociedades llenas de mendigos, de gente que no puede satisfacer sus necesidades básicas. Nosotros tenemos que decir que no, que eso no es libertad, que libertad es que la gente pueda comer, que la gente pueda pagar la luz, que la gente pueda pagar el agua, que la gente tenga acceso a una vivienda, que la gente pueda desarrollarse dignamente su vida. Eso es la libertad. Por eso, en un momento de emergencia social como el actual, en el que hay gente que no puede comer 3 veces al día, que hay gente que no puede pagar la luz, que no tiene acceso a la vivienda, que no tiene satisfechas sus necesidades más básicas, hay que decirlo, en ese momento no está existiendo libertad, no existe libertad y no existe democracia, hay que construirlas, recuperarlas, y solo se puede conseguir desde los principios y valores de la izquierda. Ese es el enorme reto que tenemos por delante. Pero fijaros, muchas veces nos dicen que somos utópicos, que pensamos barbaridades. A mí me resulta curioso porque nuestro plan de trabajo garantizado es un plan que pretende sacar a 1 millón de personas del desempleo con un desembolso de 9.400 millones de euros. 9.400 millones de euros es una cantidad importantísima, pero desde luego no es nada comparado con otras cantidades. Por eso resulta llamativo que cuando nosotros decimos 9.400 millones de euros para generar empleo, te dicen, es una utopía. Y te dicen que es una utopía los mismos a los que el rescate financiero de los bancos de 71.000 millones de euros no les parece una utopía. Por eso es importante impugnar sus palabras y decirles que están mintiendo porque tienen intereses. Está claro que tienen intereses. Y que es posible técnicamente transformar la economía y poner la economía al servicio de las personas y al servicio de la felicidad. La economía no es la prima de riesgo, la economía es la forma en la que vivimos nosotros aquí. La economía también es que si vamos a comer en nuestra casa y tenemos aceite, que ese aceite que ha sido producido ahí en Jaén, pues no te venga en un envase producido en Italia donde los beneficios han quedado en Italia. Cuando tú tienes el paro aquí porque no tienes empresas para producir. Y eso son decisiones políticas tomadas desde arriba, que fue el fracaso de esta Unión Europea. Pero nosotros ya lo denunciamos, y seguro que muchos de vosotros y muchas de vosotras lo recordaréis, cuando decíamos que esta Unión Europea era una Unión Europea solo pensada para los bancos. Y aparecía, y decía Fulanguita, que esto era una barbaridad, que esto era la Unión Europea de los banqueros, y aparecían los medios de comunicación ridiculizándonos a nosotros. Y se veía a Fulanguita con un guiñol en el Canal Plus de un lado para otro, como si estuviera Quijote con los molinos, como diciendo, esto de izquierda son unos tontos. Y al final resulta que desgraciadamente, porque es desgraciadamente, hemos tenido razón. Hemos tenido razón porque habíamos hecho un análisis serio de lo que estaba sucediendo. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos gente en este país que sufre enfermedades como la hepatitis C en un estado temprano que podrían ser curadas y que hay un medicamento que cuesta más de 30.000 o 40.000 euros. Sin embargo, en India lo que hay es una expropiación de la patente y un medicamento, el mismo medicamento que vale 100 euros. ¿Qué significa eso? Significa que en este país los gobiernos están al servicio de las multinacionales. Así de sencillo. Y sin embargo, ¿qué se le está haciendo a India ahora? La Unión Europea está sancionando a India por hacer lo que ha hecho, por poner las patentes, el conocimiento y los servicios y los recursos al servicio de la gente que está enferma. Pues eso es lo que está ocurriendo en este país. Fijaros
que lo que están arrasando son las conquistas que tanto tiempo han costado conseguir. Marcelino Camacho dijo una vez una frase, yo creo que es muy representativa: el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas. Y es que para conquistar los derechos no se pide permiso, se lucha. Porque los derechos de hoy son las luchas de ayer. De ese modo, si queremos tener derecho mañana, tenemos que luchar hoy. No vale estar condenados a la resignación, no vale estar condenados a la indiferencia o al absentismo de todo tipo de naturaleza. Por eso, cuando yo veo que lo que lucharon mi padre, mi madre, mis abuelos, mis abuelas, se está desvaneciendo porque permitimos que determinados gobiernos lo recorten, justificándose en artículos como el 135 de la Constitución, que parece que solo existe ese. El 128 se han olvidado, el de derecho a la vivienda también se han olvidado, la progresividad fiscal se han olvidado. Pero el 135 lo firmaron el Partido Popular y el Partido Socialista, que sus dirigentes siempre se ponen de acuerdo en lo fundamental, siempre, en lo fundamental para las grandes empresas y las grandes fortunas. Siempre se han puesto de acuerdo en lo fundamental, en Maastricht, en la Unión Europea, en la reforma constitucional, en reformas laborales, se han puesto siempre de acuerdo, incluso en la reforma del Código Penal. Una reforma del Código Penal que no está dirigida solo ante el terrorismo internacional, también está dirigida a la resistencia pacífica que se hace en las acciones contra los desahucios o acciones contra cualquier tipo de injusticia social. Ese dilema, el defender nuestras conquistas sociales, es un enorme reto, pero yo creo que es un reto asumible y es un reto que tenemos que llevar a cabo. Y el modo de votar en las elecciones también es una batalla política. También es una batalla política en la que lo tenemos que enfrentar con muchas ganas, porque efectivamente se puede transformar la sociedad. Por cierto, se trata de transformar la sociedad. Veréis, ahora que se habla tanto de ganar las elecciones, yo quiero ganar, yo quiero vencer en las elecciones, pero yo quiero vencer y ganar para transformar la sociedad. Es distinto, porque en el fútbol te vale meter más goles que el rival para ganar, y con eso te vas a celebrar. Pero la política es mucho más importante que todo eso. En la política nos interpela sobre la necesidad de pensar el día después. Y el día después es lo que transforma la sociedad. El que tú tengas a la gente movilizada en la calle, el que tú tengas a la gente con capacidad de transformar las leyes, de empujar hacia la transformación social. Eso es transformar. Porque si tú ganas y no tienes a la gente movilizada, si tú ganas a cualquier precio, con hipotecas o con cualquier tipo de enemigo, pues al final lo que no vas a poder es transformar la sociedad. Y habrás hecho un recambio de caras, pero no habrás hecho una transformación social. Y nosotros y nosotras estamos aquí para transformar la sociedad, para convertirnos en una sociedad de iguales. De iguales en el sentido de recuperar la palabra de la igualdad. Igualdad significa que en este país los hombres y las mujeres cobren igual por el mismo trabajo. ¿No os parece indignante que una mujer cobre el 24% menos que un hombre sencillamente por hacer el mismo trabajo? Pero es que eso también son decisiones políticas, de quien no ha querido evitarlo. Y también se trata de una cuestión: ¿por qué no le llaman trabajo al trabajo de cuidados que se hacen en casa? Que es un trabajo fundamentalmente femenino, desgraciadamente, por el carácter patriarcal de nuestra sociedad. Y sin embargo no le llaman trabajo y nos dicen: no, si no cobras no es trabajo. Pues claro que es trabajo. Claro que es trabajo todo ese trabajo que se hace de cuidados. Todo eso hay que repensarlo. Y estamos en una capacidad, en una oportunidad histórica para hacerlo. El bipartidismo nunca ha estado en horas tan bajas como esta, porque la gente es consciente de que hay que cambiar algo. Lo que ocurre es que hay que elegir bien hacia dónde se cambia, hay que elegir bien hacia dónde queremos ir, porque es una encrucijada. La derecha ya ha elegido hacia qué modelo vamos. Vamos hacia un modelo de precariedad. Hoy el 93% de los contratos que se firman son temporales. Hoy la gente, incluso que esté trabajando, que tenga la suerte de trabajar, tiene que articular varios trabajos y varios contratos basura porque se está desbrozando el empleo. Donde antes había un salario de 1.500, ahora hay 3 salarios de 500 euros. Y eso no te permite llegar a fin de mes. Están desguazando y convirtiendo nuestro sistema económico en un desierto de la precariedad. Y contra eso hay opciones alternativas, hay opciones técnicas, esa es la gran noticia. Pero para ponerlas en marcha hace falta voluntad política, y la voluntad política hay que construirla. Ese es el reto que nosotros hacemos, por eso para nosotros y nosotras, la política es fundamentalmente pedagogía, convencer a la gente allá por donde podamos, allá por donde encontremos las oportunidades de decirle a la gente que nos estamos jugando todo. Nos estamos jugando los derechos conquistados anteriormente y nos estamos jugando los derechos por conquistar. Ese es el enorme reto, un reto que yo creo que no solo es asumible, sino que efectivamente
desde Izquierda Unida como instrumento útil para transformar la sociedad, estamos muy bien orientados para construirlo y necesitamos la ayuda de todos y de todas, sin lugar a dudas, porque los medios de comunicación son herramientas fundamentales, pero lo más importante es de boca a boca, la capacidad de las personas por dirigirse a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares. Y nosotros hemos conseguido en la acción paralizar privatizaciones de la sanidad en Madrid. Hemos conseguido paralizar privatizaciones de servicios públicos, defendiendo las mareas de todos los colores, mareas blancas, verdes, naranjas. Hemos conseguido hacer las marchas de la dignidad. Hemos conseguido también parar miles de desahucios. Lo hemos hecho como ciudadanos en las calles, poniéndonos delante de la policía, arriesgándonos a la represión física, administrativa y penal, pero hemos parado miles de desahucios. Y desde Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, hasta que se paralizó la ley, se paralizaron también 6.000 desahucios. ¿Sabéis por qué se pudo paralizar tantos desahucios en la Junta de Andalucía? Porque Izquierda Unida aprobamos una ley que era posible porque había siempre 500 personas parando desahucios en las calles. Porque la gente estaba movilizada en la calle, pudimos hacer una ley en las instituciones. Pero ¿os imagináis acaso por un momento que en vez de tener 500 personas parando de desahucio hubieran sido 50.000? Tendríamos una ley mucho más radical, tendríamos una ley mucho más allá, porque la movilización social y las instituciones caminan juntas de la mano. Y por eso la movilización social es necesaria, junto con la movilización y el ámbito institucional, porque lo que nos jugamos es muy importante. Voy terminando con una parábola. Y yo creo que es muy representativa, se llama la parábola de la rana hervida. Es que tú pones una olla, esto no es para hacerlo en casa, ahora veis por qué. Es una olla con agua hirviendo y lanzas una rana, por esta es la razón, porque no hay que lanzar ranas al agua hirviendo, porque somos defensores de los animales. Coges una olla con agua hirviendo, lanzas una rana, la rana nota el agua hirviendo, salta y se salva. Alternativamente, pones una olla con agua a temperatura normal, la rana se mete, da gustito, está a temperatura normal, y vas calentando el agua poco a poco. Y la rana se va adecuando y adaptando al cambio de temperatura, hasta que finalmente la rana muere hervida. La rana somos nosotros y nosotras. Nos están quemando a fuego lento. Esa es la diferencia. Por eso estamos... Por eso estamos interiorizando cosas que hubieran sido impensables. ¿Quién hace 7 años se hubiera imaginado que sus hijos no podían ir a la universidad? Porque hoy hay másteres oficiales, estudios de posgrado y ese plan Bolonia convertido en el 3+2 que va a hacer que un máster te cueste, como hoy cuesta, entre 4.000 y 8.000 euros. ¿Qué hijo de trabajador puede pagar 4.000 o 8.000 euros al año para que su hijo estudie? Solo van a poder estudiar los ricos. Pero ¿qué ocurre con la sanidad? ¿Quién hubiera imaginado hace 6, 7, 8 años que una parte de la población, por el mismo derecho de no tener papeles, no podía acceder a un médico de cabecera? ¿O qué hubiéramos pensado con el resto de la gente que no tiene tarjeta sanitaria? Porque este gobierno no es racista, es clasista. Veréis, el mismo día que el gobierno de Mariano Rajoy estaba promoviendo que los guardias civiles mataran a gente en el Estrecho y mataran a gente en la bahía de Melilla, como pasó y como está en investigación judicial en este mismo momento, el mismo día el gobierno estaba planificando un decreto que se aprobó finalmente, que era la ley de emprendedores. La ley de emprendedores incluía una cláusula que decía que si un extranjero compraba una vivienda por más de 500.000 euros se le daba un permiso de residencia. Por lo tanto, el PP no es racista, es clasista, porque diferencia entre pobres y ricos, porque ellos lo tienen muy claro, que claro que hay pobres y ricos y por lo tanto claro que hay derecha e izquierda, en tanto que unos defienden a los ricos y otros defendemos a los pobres, porque somos eso, somos ese pueblo que sufre. Y estaban haciendo la gente, los inmigrantes que se marchan buscando un futuro, es lo mismo que nuestros jóvenes que se van, aunque sean otras circunstancias, buscando otro futuro de nuestro país. Porque nosotros fuimos una tierra de inmigrantes y de inmigrantes, igual que lo estamos siendo desgraciadamente ahora. Por lo tanto, todos estos derechos que estamos perdiendo hay que recuperarlos. Por eso hay que echar al Partido Popular. Hay que echar al Partido Popular del gobierno y hay que echar al bipartidismo como ese sujeto político que vota en bloque sobre los elementos fundamentales. Y termino diciendo, hemos paralizado miles de desahucios, lo decía anteriormente, miles de desahucios. Pero hay tres que tenemos que hacer, que ejecutar nosotros mismos. El primero es el de la tristeza y el de la derrota. Nosotros no somos una fuerza política para la derrota. Nosotros somos una fuerza política para transformar.
Nosotros no hemos venido a quedarnos con el 5 o con el 10%. Nosotros hemos venido a transformar la sociedad. Y vamos a dedicarnos en cuerpo y alma con nuestros principios y con nuestros valores para transformar la sociedad. Por eso creo que es el momento de tener alegría y de esperanza. Porque frente al miedo de la derecha que nos intenta inculcar y que nos dice quédate en tu casa, nosotros tenemos que salir a la calle y decir queremos transformar la sociedad. Y hoy es posible hacerlo, mucho más posible que hace unos cuantos años, porque la gente estamos convencidos de que hay que transformar la sociedad. Y nosotros, los que tenemos ideas, principios y valores, hay que empezar a decir que ya tenemos un programa para poner en marcha. Ese es el primer desahucio. El segundo desahucio, me vais a comprender perfectamente, es que hay que echar al Partido Popular de todas las instituciones donde gobierna. Pero también hay un tercer desahucio, porque estamos pidiendo más democracia. Más democracia significa decidir sobre los recursos económicos. Significa que en nuestro país no puede pasar nadie hambre si hay comida. Que en nuestro país no puede pasar nadie las privaciones que pasan por no poder pagar el agua o pagar la luz porque no tenga dinero, mientras tuviéramos empresas estratégicas. Por eso hay que nacionalizar las empresas estratégicas para que estén al servicio del pueblo, para que nadie en este país pase hambre. Esa democracia significa también hablar de eso, hablar de mayor participación ciudadana. Por eso esa democracia tiene un apellido. Y esa democracia requiere que el tercer desahucio sea el de la Casa Real. Por lo tanto, caminemos con todas nuestras fuerzas, de verdad, a salir de esta larga noche neoliberal en la que nos han metido los dirigentes del Partido Popular y Partido Socialista, construyendo la luz, como dice el spot de Izquierda Unida Andalucía, construyendo esa luz, arrojando luz, porque es posible transformar esa sociedad, es posible poner en marcha políticas alternativas, solo hace falta voluntad política, y para construir la voluntad política pues necesitamos a todos y a todas, en todos los espacios, absolutamente en todos. Algunos tendremos que soportar a Marruenda y a Inda los sábados por la noche, otros tendremos otro tipo de oportunidades también. Créanme, cuando os digo que los sábados por la noche prefiero tomarme cervezas con mis amigos a soportar a Marruenda o a Inda. Entiendo que me comprendéis. Pero insisto, en un tiempo tan convulso como este, que prevalezcan los principios y los valores, y caminemos de verdad a transformar la sociedad. Y eso lo podemos hacer juntos, todos y todas, superando esa visión neoliberal que nos dice que solo pensemos individualmente, que solo pensemos en nosotros mismos y mismas. No, se trata de pensar colectivamente. Colectivamente hemos parado el desahucio, colectivamente es como podremos seguir aumentando y protegiendo los derechos de nuestros padres y madres que conquistaron, y que yo quiero también que mis hijos puedan ir a la universidad, que puedan ir a la sanidad pública, y eso es lo que está en juego en este tipo de elecciones, mucho más que el color de un gobierno. Y nuestro horizonte está muy claro, nuestro horizonte es que la economía esté al servicio del pueblo, que haya un pueblo que pueda desarrollarse dignamente, y desde luego nuestro horizonte político, o al menos el mío y el de Izquierda Unida, está claro que es construir una sociedad digna en la que podamos desarrollarnos con dignidad y que se llame Tercera República de España. ¡Salud!